Vaya abriendo su Biblia a Génesis 2. La semana pasada hicimos un recorrido completo por el capítulo 2 de Génesis y describimos para nosotros que lo que teníamos allí era un capítulo un tanto diferente al capítulo 1. Y hoy vamos a empezar a hacer particulares a partir del verso 4. Observamos que en los primeros 3 versos en los que pensamos la semana pasada se hablaba de la idea de que Dios reposó, y la idea de reposar de Dios, como lo dijimos, no es que estaba cansado. La idea de reposar de Dios es que había completado su obra creadora. Había creado en estos primeros 6 días literales de la creación, había creado el mundo entero, los mares, la tierra, los animales, finalmente al hombre. Y ahora el capítulo 2 está describiendo específicamente la creación del hombre. Entonces, hay varios temas que se desprenden del capítulo 2. Primero, como ya hablábamos la semana pasada, el hecho del reposo o del descanso y el principio que hay detrás de ello. Pero a partir del verso 4 comenzamos a observar la necesidad de que se nos presenta del trabajo. Y entonces vamos a empezar por ahí y vamos a pasar 1 o 2 semanas hablando de tener una cosmovisión cristiana acerca del trabajo. A partir del capítulo 2, y vamos a sostenernos en el 2 y en el 3, más o menos en la idea de desarrollar una cosmovisión cristiana del trabajo, del hombre, del matrimonio, del pecado. Es decir, ¿qué dice la Biblia acerca de este tema? Cuando pensamos en una cosmovisión, pensamos en la manera como vemos. Entonces, simplemente si quisieras un resumen rápido del capítulo 2, Dios descansó el día séptimo. Se nos da información específica sobre la creación del hombre en el 6º día. Después Dios planta el jardín del Edén y coloca a Adán en este jardín. Dios le da instrucciones a Adán. Y finalmente Dios crea a Eva de la costilla de Adán. Quiero que observen algo. El capítulo 1 nos presenta a Dios como el creador, como el arquitecto del universo, como el todo soberano, como el omnipotente, como quien controla todas las cosas en el universo que Él mismo ha creado. Eso dijimos la semana pasada, tiene que ver con su trascendencia. Pero el capítulo 2 lo vemos de una manera un tanto personal. Él está interesado por el ser humano y eso tiene que ver con su inmanencia, es decir, en la forma como Él se relaciona con el ser humano. En otras palabras, Génesis 1 nos da una visión cosmocéntrica de Dios. Está centrada en el cosmos, está centrada en cómo Él creó. Génesis capítulo 2 es una visión antropocéntrica, está centrada en el ser humano. ¿Se acuerdan que en el capítulo 1, versos 26, 27 y 28, se nos dice que creó al hombre, pero cuando luego llegas al capítulo 2, es más claro cómo lo creó y qué lo mandó a hacer? Lo mandó a trabajar, lo mandó a sojuzgar la tierra, lo introdujo en el pacto del matrimonio y comienzan entonces a darse todas estas tareas que el ser humano tuvo en el huerto del Edén. De esa manera, el relato de la creación, y eso tiene que quedar muy claro, no se contradice. O sea, Génesis 2 no está contradiciendo lo que ya Génesis 1 ha dicho. Lo que tenemos realmente es un enriquecimiento de lo que Génesis 1 ha dicho. Génesis 2 realmente explica de una manera tangible y maravillosa si el hombre es la corona de la creación, si el hombre es la cereza del pastel en la creación, entonces se nos explica más detalladamente. Vean verso 4, por favor. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día en que el Señor Dios hizo
la tierra y los cielos. Aún no había ningún arbusto en el campo de la tierra, ni había aún brotado ninguna planta del campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra, pero se levantaba de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Bueno, en la creación de Dios se establece o hay un principio muy interesante, y es que el hombre, la creación de Dios, la corona de la creación, fue creado para crear. Lo que nosotros vemos en el capítulo 2 es que el ser humano está siendo creado para crear. Y no sé cómo lo puedas valorar o cómo lo puedas ver, pero la realidad es que vivimos en un mundo donde algunos viven para trabajar y otros trabajan para vivir. En alguno de esos dos rubros estamos. Estamos y estás. Algunos viven para trabajar, otros trabajan para vivir. Vean lo que está pasando aquí en el capítulo 2. Dios mismo está colocando al hombre en un lugar específico. El huerto del Edén es un lugar específico, no es un lugar imaginario, no es una metáfora, es un lugar real. Incluso sabemos que es real porque, bueno, no es como un GPS, pero se nos da más o menos las coordenadas con estos ríos que están aquí cruzando. De acuerdo al relato, es un huerto plantado por el mismo creador. De acuerdo a los historiadores bíblicos, el huerto del Edén debió haberse ubicado más o menos al oriente de Palestina, aunque de hecho no voy a entrar en ese detalle porque hay tanta especulación acerca de dónde es ese lugar. Y hay antropólogos, historiadores, eruditos que están diciendo que casi cada tiempo hay alguien diciendo aquí estuvo el huerto. Bueno, saber dónde estuvo el huerto ahora mismo no es el dato más relevante, sinceramente. Si hay quien se quiere perder con ese dato y si hay quien se quiere ir a bañar a las corrientes de estos ríos, que nos pague el avión y todos vamos. Pero no es lo más importante que hay en el relato. Pero lo que sí es importante es que podamos entender que es un lugar específico, no es un lugar imaginario. No es la Narnia de Adán y de Eva, o sea, no es la mente de Adán y de Eva imaginando que están en un Edén, que están en un huerto tan precioso y tan maravilloso como se nos presenta aquí en el capítulo 2. Lo que sí podemos saber por el mismo relato es que estuvo en las proximidades de estos ríos, estuvo cercano a estos ríos. Ahora imagínate esto, si este era un huerto y los huertos tienen árboles, pues regularmente lo que se requiere para que un huerto florezca y produzca sus frutos y pueda tener la bendición en su esplendor, se requiere agua, ¿no? Entonces, cuando lees el relato, realmente te das cuenta que el diseñador, el creador, puso en Edén todo lo necesario para que floreciera en todo su esplendor. Bueno, eso te hace pensar, por lo menos en la imagen del Salmo 1, que somos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, que su hoja nunca cae. O sea, te puedes imaginar este cuadro en todo el esplendor de la gloria de Dios. Pero nuevamente, cuando tú vas en el relato de las naciones que rodean a Israel, o sea, las naciones circunvecinas, te das cuenta que todas están en una realidad, y es que estas son naciones áridas. Pudiéramos decir que el Edén estaba rodeado de una estepa, es decir, un lugar seco, donde no hay agua, donde no hay árboles, donde simple y sencillamente no puede haber algo verde porque no hay aproximación de agua. Entonces, lo único que una estepa puede producir es, como más adelante se nos va a decir en Génesis 3, cardos y espinos. Y allí donde estaba cardos y espinos, el Señor viene y planta Edén, y allí viene y coloca a Adán, y entonces allí le da a Eva. Vean cómo Dios coloca al hombre en un lugar excepcional.
Realmente este es un lugar excepcional, con abundante agua, con árboles frondosos. Pero vean cómo después del capítulo 3, después de que el pecado entra a la raza humana, Adán y Eva están siendo lanzados fuera del Edén, fuera del paraíso, fuera de este huerto esplendoroso. ¿Y a dónde crees que van? Van a la estepa, van al lugar donde hay cardos y espinos. Entonces, nosotros reconocemos y nosotros entendemos que a partir del capítulo 3, las realidades visibles del capítulo 2 se están perdiendo. Pero bueno, no vamos a ir hasta allá ahora, porque vamos a deleitarnos en lo que está pasando aquí en el Edén. Es importante, cuando lees capítulo 2 de Génesis, es importante reconocer que en el plan de Dios no existía el mal físico, no existía el mal moral, aquí no había dolor, aquí no había sufrimiento, aquí no había enfermedad, aquí no había muerte. Esto no estaba en el plan de Dios para Edén. Todo eso que he mencionado se comienza a desatar o se comienza a desprender como un resultado de la caída en el capítulo 3. Por lo tanto, Génesis testifica, o lo que está testificando aquí en el capítulo 2, es que el hombre pasa de un estado original de perfección, como lo vemos claramente aquí, de inocencia, a uno de culpabilidad, a uno de deterioro físico, a uno de deterioro moral en el capítulo 3. Entonces, ¿cuál es el estado del hombre en el capítulo 2? Es un estado original de perfección e inocencia. Observa que el día de hoy la inocencia no es una virtud, pero fue una virtud en el capítulo 2. Si tú dices, este jovencito de 16 años es muy inocente, tendrás a un cúmulo de personas burlándose de él. Pareciera ser que nuestra sociedad desprecia la inocencia y claramente lo entendemos. La inocencia es este estado en el que el ser humano estuvo en algún momento en el capítulo 2, pero hoy se desprecia, hoy no es una virtud, hoy es algo negativo. Mientras más sucio está una persona y no es inocente, mientras más corrompido está, entonces más aceptado es por nuestra sociedad. Pero vean el verso 15, vamos a brincar al verso 15. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que lo cultivara y lo cuidara. ¿Qué es eso? ¿Cómo llamaríamos a cultivar y cuidar un huerto? ¿Estaban de vacaciones en el huerto? ¿Estaban de party? No, estaban trabajando. Dios puso al hombre en el huerto para que trabajara. Entonces ahora va a quedar claro, un poquito más claro lo que dije la semana pasada. Tenemos a muchos hombres que estudian la Biblia que dicen, el trabajo es una maldición porque vino después de que el pecado entró a la raza humana. Error, no han leído bien la Biblia. El trabajo llegó en Génesis 2, cuando Dios puso a Adán en el huerto, lo puso a trabajar y lo puso a cuidar su huerto. Aquí el pecado no ha llegado. Entonces, ¿qué llegó primero? ¿El pecado o el trabajo? El trabajo. El trabajo es la idea de Dios, no es una maldición, aunque esa es una de las mentiras que Satanás comúnmente está vendiendo a muchas personas, que veas el trabajo como una maldición, que veas la bendición del trabajo como algo realmente despreciable. Entonces, la idea de que se tiene del paraíso, a veces, cuando platicas con gente, la idea que la gente tiene del Edén es que era un lugar de paz, un lugar de tranquilidad, un lugar donde Adán solamente dormía, en el que no hay nada que hacer, en el que estás libre del trabajo y de las responsabilidades que esto conlleva. Pero realmente esto no está sucediendo en el capítulo 2. Dios mandó a Adán a cultivar el Edén. ¿Se acuerdan del mandato cultural? Génesis 1:28. Sojuzga la tierra, multiplícate. Bueno, ¿dónde Adán iba a aplicar esto? En el Edén. Él estaba allí. Él iba a cuidar de la creación, él iba a hacer todo lo necesario para
para que eso estuviera en un buen estado. Él iba a hacer todo lo necesario para que eso estuviera produciendo. Él estaba realmente encargado de todo esto y bueno, dentro de sus tareas, colocar un nombre para cada animal, claramente lo entendemos. Era trabajo llamar al rinoceronte cuando nadie lo había llamado así. O llamar a cada uno de los animales, de las aves, de los bichos, de los animales terrestres. Entonces, ¿qué es lo que quiero destacar aquí? Que en Génesis 2, el trabajo realmente es un don de Dios, es un regalo de Dios. Esa capacidad o esa distinción del trabajo tiene que ser recuperada en nuestros días. Nosotros tenemos que ver el trabajo como Dios lo vio en el inicio. Es un don de Dios. Así que cuando una persona tiene trabajo en nuestros días, realmente debería entender, este es un don de Dios. Es un regalo de Dios. ¿Qué hace el trabajo por el hombre? Bueno, el trabajo le da sentido y le da dirección a un hombre. Usted no me dejará mentir, usted conoce a más de un hombre que el día que se jubiló, comenzó a morir poco a poco. Quítale el trabajo a un hombre, mándalo a su casa y va poco a poco a comenzar a perder el sentido de propósito, de dirección en la vida. Por eso tenemos ancianitos que leen el periódico todos los días, ven la tele todo el día, pero su vida dejó de tener un sentido de propósito. Y algunos comienzan a morir. Porque lo que el trabajo realmente hace en las Escrituras es dar sentido y es dar dirección a la vida. Ahora, conocemos lo contrario a esto. Conocemos hombres que a los 80 años siguen trabajando. A lo mejor no con las fuerzas físicas de los 40 o de los 50, a lo mejor no con la capacidad mental brillante, ¿verdad? Pero siguen trabajando y siguen teniendo sentido de la vida y siguen conduciendo un vehículo, ¿verdad? Y tú los ves de lejecitos y tú dices, mejor me hago a un lado, pero siguen conduciendo un vehículo, siguen yendo se mueven solos, algunos siguen hasta manejando su propia economía. ¿Por qué? Porque el trabajo da sentido. Porque el trabajo da sentido y da dirección en la vida. Entonces, Dios le está dando a Adán un trabajo, lo está enviando a trabajar al Edén, le está dando un sentido de dirección y de sentido para su propia vida. Y cuando ese trabajo, cuando lo que tú y yo hacemos está bajo el señorío de Cristo, entonces se convierte en una oportunidad gloriosa de poder ser una bendición. Es una oportunidad gloriosa. Allí con lo que tú haces, en tu trabajo, en el lugar donde tú estás, si tú lo haces realmente en el entendimiento adecuado de que esto es un don de Dios, entonces tú vas a estar glorificando a Dios cada día con lo que estás haciendo. Así no estés cantando, así no estés orando, así no estés leyendo la Biblia, pero tienes este entendimiento. Mi trabajo es un don de Dios, es un regalo de Dios, lo estoy haciendo para Dios, no lo estoy haciendo para las personas que me van a pagar. Entonces, ese sentido de destino y de dirección comienza a alabar a Dios, comienza a bendecir a Dios, pero también con el paso del tiempo comienza a ser un testimonio vivo de lo que verdaderamente un hijo de Dios es. Así que en este pasaje está quedando claro que el trabajo y las responsabilidades ya estaban en este mundo antes de la caída. Por lo tanto, quisiera que si aún ese paradigma está en tu vocabulario, pudieras hacerlo a un lado. El trabajo no es parte de la maldición, el trabajo no es parte de la caída o un resultado de la caída. Lo que la Biblia realmente está testificando es que el trabajo es una actividad humana por medio de la cual se puede adorar y se puede servir al Creador. Entonces no está mal cuando un médico está haciendo su profesión o cuando un maestro está desarrollando su profesión o un abogado o un carpintero o un constructor o alguien está ahí en el día tras día y de momento para lo que está haciendo y simplemente dice, Señor, lo estoy haciendo para ti.
Lo único que tú estás haciendo es reconocer que tu trabajo es un don. O bueno, platicaba con alguien ayer y en la conversación simplemente él me agradecía por algo que yo estaba haciendo y al final le tuve que decir, bueno, todo lo que tú puedas ver en mí es Cristo. O sea, hay maneras como en tu trabajo tú le puedes decir a la gente que estás bendiciendo, no se trata de mí, se trata de Cristo. Y eso comienza a transformar nuestra manera de acercarnos al trabajo. Eso comienza a cambiar nuestra mente, a lo mejor metódica y que con aburrimiento se acerca en el día tras día para llegarme al trabajo de un día más, una jornada más, 8 horas más. No, realmente nosotros deberíamos ser trabajadores felices. Nosotros deberíamos ser gente que hace lo que Dios le ha dado a hacer de una manera feliz, de una manera gozosa, porque la Biblia está dando testimonio de esta actividad humana a través de la cual tú puedes adorar y servir al Señor. Entonces el trabajo es entendido como el destino del hombre, como el privilegio supremo que Dios le ha dado al hombre, como el privilegio instaurado por Dios en el mismo jardín del Edén, en el mismo lugar donde inicia todo para la raza humana. Dios está diciendo, te voy a poner a trabajar. Sin embargo, quisiera que pensaran que para cuando la Biblia está siendo escrita o el Nuevo Testamento está siendo escrito, el pensamiento que domina a la humanidad es el pensamiento griego. Y para el pensamiento griego, el trabajo es algo negativo. Miren, hermanos, ¿por qué es que me tuve que detener en el capítulo 2? Porque tengo la maravillosa oportunidad en el capítulo 2 de sembrar lo que se conoce como una cosmovisión cristiana. Y esta es la realidad. Lo que nos vamos a dar cuenta es que las grandes cosas que Dios colocó en el principio han sido tergiversadas en los siguientes siglos y milenios. Entonces viene el pensamiento griego, mayormente un pensamiento que domina por la filosofía, por la manera de acercarse al pensamiento, al desarrollo de la política. Y para cuando Jesús y los evangelistas y los apóstoles que escribieron las cartas están escribiendo a las iglesias, lo que ha permeado a la iglesia del Nuevo Testamento es el pensamiento griego. Y para el pensamiento griego, el trabajo es algo despreciable. Es más, el trabajo que la gente hacía con las manos era algo tan mal visto por los griegos. Por eso es que ellos tenían una manera de ver a los esclavos realmente como personas inferiores, a quienes ponían a hacer las tareas más despreciables que ellos nunca harían. Pero entonces, si para el griego el trabajo hecho con las manos es despreciable, ¿qué era honorable para los griegos? Bueno, pudiera ser tan contradictorio que una cultura que dominó por el pensamiento veía al ocio, al no hacer nada, como una virtud máxima. ¿Lo puedes creer? Entonces esto es totalmente contrario a lo que está pasando en Génesis 2. En Génesis 2 dice, el hombre fue creado para trabajar. Miles de años después los griegos vienen y dicen, el hombre fue creado para ser un ocioso. Que trabajen los esclavos, que trabajen los despreciables, que trabaje la raza que no está a nuestro nivel intelectual. Bueno, esa es la manera como el enemigo se ha encargado de tergiversar el diseño original. Recordarás que la comunidad de Israel en el Antiguo Testamento estuvo bajo varios imperios, estuvo claramente bajo el imperio egipcio, estuvo siendo dominada en el día de los jueces por algunas culturas paganas, estuvo dominada por Asiria en el cautiverio del reino del norte, y luego los babilónicos llevaron cautivos a los judíos a su territorio. Y siempre la Biblia nos está diciendo que ellos fueron oprimidos y bajo la opresión que ellos tuvieron es que fueron esclavizados en el área del trabajo. En otras palabras, ellos
trabajaron para otros jefes, para otras culturas. Y cuando tú logras ver cómo es que ellos enfrentaron esto, te das cuenta de que la Biblia siempre apunta a que el sentido del trabajo no es la opresión. El sentido del trabajo es la liberación del hombre. ¿Por qué un hombre debe trabajar? Porque allí es donde el hombre va a encontrar la realización plena, el sentido de destino. Y yo sé que vivimos en una sociedad donde la gente valora muchas veces lo que hace por el tipo de trabajo que tienes. Va a ponderar al hombre que puede ganar miles de pesos por semana o por día y va a decir que es inferior el que puede ganar cientos de pesos. Pero realmente cuando lo ves en la Biblia puedes llegar a este punto. Lo importante es que el hombre trabaje para que encuentre un sentido y un propósito en Dios. Para Dios no es más grande el hombre que trabaja ganando miles de pesos que el hombre que trabaja ganando cientos de pesos. Dios no está haciendo esa distinción de utilidades, pero sí está entendiendo que el hombre debe trabajar. Porque si el hombre no trabaja consistentemente, entonces no va a llegar al ideal de Génesis 2, va a llegar al ideal de los griegos, va a ser un ocioso. ¿Se dan cuenta? Entonces, si nosotros tergiversamos la verdad de Dios, vamos llegando a donde el Señor no quiere que su creación llegue desde el principio. La visión del mundo es creer que el trabajo es lo peor que le puede suceder al hombre. O incluso algunos ven al trabajo como lo que se hace de lunes a viernes. Simplemente, aquí estoy, voy en el día miércoles. Ya nomás me faltan 2 días para ser liberados de este proceso de esclavitud. Y vuelvo a insistir en lo mismo. El problema con esto es que si somos permeados por ese tipo de pensamiento, entonces no vamos a poder glorificar al Señor en el día a día. La parte más importante de nuestro trabajo no es lo que hacemos, sino la finalidad con la que lo hacemos. La parte más importante de tus labores y de mis labores no es lo que hacemos. Muchos están haciendo lo mismo que tú y yo hacemos. Hay un montón de gente que hace lo mismo. No es lo que hacemos entonces, sino la finalidad con la que lo hacemos. Entonces, yo puedo estar sirviendo al Señor en lo que me toca hacer y yo no estoy pensando en lo que alguien más está haciendo. Porque se trata de que en la labor o en el trabajo que Dios te ha encomendado, tú estás buscando glorificar al Señor. Tú no estás entrando en las labores de una competencia con la otra gente que lo está haciendo. No sé, piénsalo simplemente. ¿Cuánta gente en esta ciudad, por poner un ejemplo, cuánta gente en esta ciudad hace o vende tortillas de harina? Casi en cada esquina te encuentras un lugar donde puedes comprar tortillas de harina. Luego, si usted quiere saber cuáles son las tortillas más ricas, podemos tener un debate. Porque hay como 2 o 3 hermanos que dicen, estas son las más buenas de la ciudad, aquí en la congregación. No me tengo que ir a otro lugar. Entonces pudiéramos entrar en un debate. Pero imagínate si yo voy con estas 2 o 3 personas que hacen tortillas de harina y yo les digo, a ver, vénganse para acá porque vamos a entrar en un debate cuáles son las mejores. Pues posiblemente estas señoras o señores me dirán, nosotros no tenemos tiempo de eso, nosotros tenemos que producir, porque vivimos de lo que hacemos en el día a día. Bueno, permíteme decirte esto, tú como creyente, yo como creyente, si me comienzo a comparar con lo que otros seres creados están haciendo, al igual que tú y yo, posiblemente voy a perder el enfoque. Pero si cada día yo estoy diciendo, Señor, lo estoy haciendo para ti, estoy queriendo glorificar tu nombre en este sentido, estoy queriendo alabarte, eso cambia la manera completamente en la que te acercas a trabajar. Ninguna cultura ha sido tan bombardeada como la nuestra en cuanto al trabajo. Y por eso nosotros necesitamos recuperar la opinión de Dios con respecto del trabajo. Este predicador
Francis Schaeffer, dijo: el que controla los medios, controlará la cultura. Esto es cierto. La gente piensa del trabajo o de nuestras labores por lo que los medios pueden decir acerca de eso. Pero nunca están pensando en cómo las labores que cada uno de nosotros hacemos realmente pueden cambiar el mundo. Piénsalo bien. Cuando Gutenberg inventó la imprenta, más o menos allá en los 1450, más o menos, cuando él estaba inventando la imprenta, te puedo asegurar que él nunca pensó cómo este invento revolucionaría a la humanidad. Nunca lo pensó. Hubiese ocupado una mente sobrenatural para decir: este invento le va a dar la vuelta a la cultura. Nunca imaginó que la Biblia iba a ser impresa a través de esta maquinaria y se iba a convertir en el libro más leído, en el libro más traducido, en el libro más donado, en el libro que está en todos los países o que está en todos los idiomas. No, la mente no le alcanzó para tanto. No tenemos que regresar a 1450. Pero vean cómo es que simplemente este hombre se dedicó a hacer lo que Dios dice que el hombre debe de hacer: trabajar. Trabajar. Entonces, ¿qué te recuerda eso? Te recuerda una sola cosa: el hombre es un mayordomo creativo de Dios. El hombre es un mayordomo creativo de Dios. Y vean que los hombres que han tenido que emprender, los hombres que han tenido que, no sé, diseñar algo, hacer una comida, hacer una mejora, te encuentras con cosas bien graciosas, ¿no? Bien chistosas, de cómo ellos llegaron a descubrir algo y tuvieron un impacto en la vida simple y sencillamente porque fueron creativos para hacer las cosas. Bueno, sé que usted y yo tenemos estas, a lo mejor hemos leído, hemos escuchado o hasta hemos visto estas películas donde alguien pasó muchos años o muchos momentos difíciles tratando de innovar o de crear algo para finalmente llegar y atinarle a algo que los pasó de ser pobres a ser ricos, simplemente porque fueron creativos. Intentaron una vez, intentaron una otra vez. No voy a recomendarles la película que mi esposa recomendaría cuando hablamos de esto, pero tiene que ver con chetos enchilosos. Entonces está esta película de este hombre que descubre esta receta acerca de cómo hacer que los... Sí son chetos, Fernanda, ¿no? Sí, Flaming Hot. Bueno, ya dije. Sí. Entonces, tratamos de llegar a una realidad, y es que cada vez que el hombre crea, está buscando crear algo, realmente está haciendo lo que Dios desde el principio puso a hacer al hombre. Bueno, sé que no todos nosotros tenemos la mente brillante o creativa para estar creando, pero si no tenemos esa mente brillante o creativa, por lo menos debemos sostenernos haciendo lo que sí sabemos hacer y hacerlo bien, hacerlo para la gloria de Dios. Entonces, vamos a contestar una pregunta: ¿cuál debe ser la actitud del cristiano en el trabajo? ¿Cómo el cristiano debe de ver el trabajo? Bueno, permíteme decirte 3 cosas como no debemos de verlo primero. Número 1, no debemos ver el trabajo como una maldición. No lo veas como una maldición. Ay, otra vez. Son las 6:30 de la mañana. Otra vez. No lo veas como una maldición, porque realmente es una bendición. Ponte a pensar en cuánta gente no tiene un trabajo en el presente. Ponte a pensar en cuánta gente tiene años sin un trabajo, dependiendo de la misericordia de sus familiares o de la benevolencia de otros. Entonces el trabajo no es una maldición, el trabajo es una bendición. Número 2, no debes de ver el trabajo como un mal necesario. Es decir, no veas al trabajo simplemente como eso que te da dinero para obtener bienes materiales. Es mucho más que eso. El trabajo es mucho más que la fuente que tú tienes para obtener bienes materiales. Entonces no lo veas como un mal necesario para obtener dinero.
¿Por qué no lo debemos de ver así? Porque entonces el trabajo se puede convertir en un ídolo. Quien realmente provee para nosotros a través de los medios que sean necesarios es Dios. Número 3, no veas el trabajo como un refugio, pero sin contenido. La gente que llega a ver el trabajo como un refugio, realmente usará el trabajo como una vía de escape. No lo veas como un refugio. Nuestro refugio es Dios, no el trabajo. Cuando tú tienes a estos hombres que se van a las 4 de la mañana de su casa y están llegando a las 10 de la noche, llegan agobiados claramente y se están refugiando bajo el amparo de su trabajo, pero eso no tiene contenido. ¿Se acuerdan lo que dice Eclesiastés acerca de cómo el Señor bendice a algunos? Les da lo necesario, les da riquezas, les da comidas, pero luego dice Eclesiastés, pero no les da el don de la felicidad. Entonces, cuando tú tienes a un hombre que puede trabajar mucho, que puede tener propiedades, que puede tener un buen sentido del futuro porque hay una cuenta atrás que lo respalda, pero tú no lo ves feliz o lo ves buscando la felicidad en lugares inapropiados, tienes la realidad de lo que Eclesiastés te está presentando. Entonces, no lo veas como una maldición, no lo veas como un mal necesario, no lo veas como un refugio. Eso no es el trabajo, por lo menos desde la página de la Biblia. Pero desde la Biblia, ¿cómo se ve el trabajo? Bueno, el trabajo se concibe como aquella actividad que perfecciona al hombre que lo realiza. El trabajo se concibe como aquella actividad que perfecciona al hombre que lo realiza. Supone que ese trabajo es un beneficio real para la humanidad y que nunca ese trabajo va a atentar en contra del plan de Dios. Nunca va a atentar en contra del plan de Dios. Por esa razón, la Biblia nos llama a ti y a mí como creyentes a realizar nuestro trabajo con excelencia, ya que el trabajo se convierte realmente en mi lugar de encuentro con Dios. Yo me encuentro con Dios cuando trabajo. Tú deberías de encontrarte con Dios cuando trabajas. Estoy haciendo esto para Dios. Esta es mi devoción diaria. Estoy trabajando para ti. Así que este puede y debe inscribirse como parte de la construcción del reino de Dios en la tierra. Cuando pensamos en la frase, fulano hermano está extendiendo el reino de Dios, fulana iglesia está extendiendo el reino de Dios, principalmente pensamos en misiones, principalmente pensamos en cómo la iglesia se está expandiendo, pero realmente el reino de Dios se expande todos los días, donde quiera que tú y yo estamos, si estamos realmente tomando nuestro lugar que Génesis 1:28 nos ha dado en esta tierra. Si estamos realmente sojuzgando a la tierra, si estamos realmente sirviendo en el punto en donde Dios te haya puesto, está siendo una bendición para otras personas, estás comunicando, sí, del Señor, pero eso no tiene que ser algo religioso, no tiene que ser una actitud religiosa, pero es nuestro diario vivir. Observen cómo es que cuando el Señor en el huerto está enviando o está mandando el mensaje del día de reposo que más tarde se legisla en Éxodo 20, nos da claramente una realidad. El hombre no fue creado para el sábado, sino el sábado fue creado para el hombre, para un tipo de hombre fue creado el sábado en ese sentido, para el hombre que trabaja, porque el hombre que trabaja tiene que descansar. ¿Lo ven? Cuando tú y yo pensamos en cómo un hombre puede llegar a tener un día de reposo o un día de descanso, hay una sola vía. Ese hombre ha trabajado y porque ha trabajado puede descansar. De otra manera tendría que salir de su casa a seguir laborando. Bueno, ahora permítanme ir a algunos pasajes de las Escrituras y dar 7 principios económicos que hablan del trabajo, pero que les vamos a llamar 7 principios económicos. Número 1,
todas las cosas pertenecen a Dios. Cuando piensas en tener una cosmovisión cristiana del trabajo, número 1, todas las cosas pertenecen a Dios. Salmo 50, versos 7 al 12. Oye, pueblo mío, y hablaré. Israel, yo testificaré contra ti. Yo soy Dios, tú Dios. No te reprendo por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. Ni tomaré novillo de tu casa, ni machos cabríos de tus corrales, porque mío es todo animal del bosque y el ganado sobre 1000 colinas. Conozco todas las aves de los montes, y mío es todo lo que en el campo se mueve. Si yo tuviere hambre, y no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y todo lo que en él hay. Entonces, ¿qué le pertenece a Dios? Todo. Él lo creó. Y aunque lo podemos leer en Génesis, a lo largo de la Biblia está siendo ratificado. Todo me pertenece. Entonces tú estás trabajando, yo estoy trabajando, yo estoy entrando en los labores del Señor. Tú estás entrando en los labores del Señor día a día. Y esto tiene que estar en nuestra mente. Todo le pertenece a Dios. Todo absolutamente le pertenece a Dios. Entonces, si todo le pertenece a Dios, yo tengo un jefe para el que trabajo. ¿Lo ves? A veces simplemente esto puede cambiar totalmente nuestra mentalidad de cómo nos acercamos al trabajo. Pero a veces no entendemos, y yo simplemente estoy queriendo hacer esto, ¿no? A veces podemos tomar todos estos principios y decir, como que esto le queda muy bien al pastor, como que esto le queda muy bien al misionero, como que esto le queda muy bien al que está laborando para el Señor. Hermano, tenemos que derribar esa mentalidad, porque finalmente todos estamos trabajando. Y si todos estamos trabajando, entonces debemos entrar en una mentalidad. Una vez me dijo una querida hermana, usted trabaja para el mejor patrón. Y eso es cierto. Y yo no estaba tan madurito en aquel tiempo como para regresarle la pelota, pero ahora le pudiera decir, y usted también trabaja para el mejor patrón. O sea, esta es la realidad. De él son todas las cosas. Sí, vas a ir a trabajar mañana, pero tienes que entender que arriba de tu gerente, que arriba de tu director, que arriba del presidente de la organización o del gobierno para el que trabajas, Dios es el dueño de todas las cosas. Número 2, Dios estableció que el hombre fuera un administrador creativo. Dios estableció que el hombre fuera un trabajador creativo. No es necesario que lo leamos, pero Génesis 1:28, otra vez, el mandato cultural, nos envía a ser mayordomos o administradores de Dios. En otras palabras, somos los gerentes de la propiedad de Dios. Él sigue siendo el dueño, pero nos permite ser gerentes aquí en el rubro en el que tú y yo nos movemos para poder tomar ciertas decisiones. Compramos esto, invertimos aquí, le trabajo a esta persona, a este no le trabajo, contrato a esta persona, busco un empleo acá. O sea, este tipo de decisiones tú las estás haciendo, pero no perdemos de vista, el Señor realmente me está llamando a ser un administrador creativo. Vean cómo Pablo lo dice en Efesios 6, verso 5. Siervos, obedezcan a sus amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de su corazón como a Cristo. No para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios, sirvan de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor. Sea siervo o sea libre. Y ustedes, amos, hagan lo mismo con sus siervos y dejen las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y ustedes está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas.
Ahora entendemos que en el día que Pablo está escribiendo, en el gobierno romano o en el sistema romano, la esclavitud es permitida. Hay cristianos que han sido esclavos antes de llegar al Señor. Hay niños que están llegando al Evangelio y bajo el Imperio Romano han nacido bajo el estigma que serán esclavos de por vida, porque surgieron o nacieron de matrimonios que eran esclavos. Y en la ley romana, cuando un menor, cuando un niño era dado a luz bajo un matrimonio de esclavos, ¿qué crees que pasaba? Bueno, bajo esa ley, esos niños serían esclavos de por vida de la casa donde habían nacido. Por esa razón es que había muchos esclavos que al finalizar el tiempo o el periodo decían, nos queremos quedar por el amor a sus hijos. Bueno, entonces Pablo está escribiendo en ese momento y él está diciendo algo increíble. Todo lo que hagamos, seas un siervo, seas un esclavo, todo lo que hagamos, hagámoslo como para Cristo. ¿Por qué? Porque desde el huerto somos administradores creativos del lugar donde Dios nos colocó. Ahora, vean cómo estos simples principios que estamos revisando nos deberían cambiar el esquema completamente de cómo trabajamos. Número 3, tercer principio que quiero dejar allí para ti. Robar quebranta el estándar de Dios. Cuando estás pensando en el trabajo, robar quebranta el estándar de Dios. Éxodo 20:15. Caros, pero están allí para nosotros que laboramos en el Señor cada día. Número 4, Dios da las, Dios da, Dios da las aptitudes, Dios da las aptitudes y habilidades para trabajar. O sea, Dios pone en ti esas aptitudes que te hacen único, que me hacen único para poder trabajar. Y esa es la razón que puede hacer la diferencia de lo que hacemos. Cuando realmente el pueblo de Dios asume la posición que Dios le ha dado en el lugar que está, entonces puede orar por creatividad. Puedes pedir que Dios te dé creatividad. Puedes honestamente decir, Señor, sé que no soy el mejor, sé que no soy el más capaz, pero sé que soy tu hijo y estoy tratando de agradarte en este particular, en este sentido de lo que estamos haciendo. Entonces, vean cómo lo hizo el Señor en Éxodo 35:30. Entonces Moisés dijo a los israelitas, miren, el Señor ha llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte para elaborar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce y en el labrado de piedras para engastes y en el tallado de madera y para trabajar en toda clase de obra ingeniosa. También le ha puesto en su corazón el don de enseñar, tanto a él como a Oleab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. ¿Quién le dio esos talentos a estos hombres? Dios.
Entonces nosotros tenemos que reconocer, Dios te da aptitudes únicas. Te las da a ti, me las da a mí. Número 5, el trabajo es bueno y por ello se devenga un salario. El trabajo es algo bueno. Entonces, por eso recibimos un salario. Proverbios 14:23, en todo trabajo hay ganancia, pero el vano hablar conduce solo a la pobreza. Proverbios 28:19, el que labra su tierra se saciará de pan, pero el que sigue propósitos vanos se llenará de pobreza. Entonces, está bien que el hombre cuando trabaja está recibiendo un salario, porque claramente al establecer esto, el Señor está pensando que el hombre necesita ser remunerado. Número 6, ama a Dios y no a tus bienes. Bueno, eso es un tremendo problema en nuestros días, porque la gente ama sus bienes y ¿qué crees? No ama a Dios. Así que cuando nosotros pensamos en cómo funciona ese modelo, ese modelo funciona así. Amamos a Dios, no a nuestros bienes. Entendemos que los bienes son medios para realizar tareas. Son medios que Dios usa para que tú y yo podamos satisfacer las necesidades, bendecir, cobijar a nuestras familias e incluso ser generosos con gente en necesidad y ayudar a otras personas. Mateo 6:19-20, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban. Entonces, básicamente está hablando de esto, de cómo podemos desprendernos de ciertas cosas porque amamos a Dios por encima de los bienes. Número 7, sean compasivos y generosos para con los necesitados. Levítico 19:10, tampoco rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, lo dejarás para el pobre y para el extranjero. Yo soy el Señor, su Dios. Entonces vean cómo en la ley incluso incluía este sentido de, hey, no te acabes todo lo que estás recogiendo. Deja un poco en los surcos, deja un poco en los árboles, para que cuando el pobre venga, haya de donde él pueda tomar. Bueno, yo tengo una vecina, bueno, tengo varios vecinos, pero tengo una vecina, vive enfrente de mí, y de vez en cuando esta señora hace limpia en su casa, no sean mal pensados, ¿no? Saca cosas, ropa y zapatos, y siempre he visto, hasta que un día le pregunté, siempre había visto que ella ponía en una esquina de su casa la basura, pero ponía en otra esquina de su casa lo que estaba desechando. Y lo ponía en diferentes bolsas y lo ponía así como que muy a la mano, hasta que un día yo le hice la pregunta y él me dice, son cosas que yo ya no quiero y lo pongo fuera de la basura porque los pongo lavados para que la gente que los tome los puede comenzar a usar. Bueno, y no es cristiana, hermanos. No es cristiana. Pero estaba cumpliendo, sin saberlo, estaba cumpliendo lo que aquí se está diciendo en la ley. Entonces, no sé si tú haces esto de vez en cuando, pero yo de vez en cuando saco algunas cosas y de repente le digo a mi esposa, voy a ir y lo voy a poner allí y voy a tomar tiempo. ¿Cuánto va a estar allí? Bueno, te sorprendes cuando algo que tú estás tirando porque ya no sirve o porque ya no funciona o porque compraste algo, te das cuenta que puede durar minutos. Estaba sacando algo de juguetes de mis hijas una vez y estaba ahí poniéndolo en la basura para tirar. Cuando una persona dio la vuelta en ese momento que yo lo estaba poniendo y se frena y entonces me dice, ¿lo va a tirar?
Sí, lo voy a tirar. ¿Y me lo puedo llevar? Pues sí, te lo puedes llevar. Entonces vino y tomó un objeto y lo subió a su camioneta. Gracias, me dice, no sabe lo feliz que va a ser a mis hijas. Y también me puedo llevar esta, me dice, sí, también se puede llevar esta. Y lo vuelve a subir. No sabe lo feliz que va a ser a mi hija. Y también llévese todo ya, le digo. Pero no duré ni segundos de sacarlo. Entonces, hermanos, vean esto. ¿Por qué es que Dios nos permite trabajar? ¿Por qué es que Dios en su generosidad nos bendice de la manera como nos bendice? Bueno, una razón por la cual trabajamos y el Señor nos bendice económicamente es porque quiere que seamos compasivos y generosos con los necesitados sin quitarle a nadie más, sino de lo que Dios nos ha dado. De lo que Dios nos ha dado. Entonces, vean cómo estas citas y estos 7 principios nos dan una perspectiva adecuada de cómo debemos pensar en el trabajo. Trabajar con responsabilidad y con diligencia forma parte integral de nuestra adoración al Señor. Usted no tiene que llegar aquí el jueves en la tarde para adorar a Dios. Usted no tiene que llegar el domingo por la mañana para tener una actitud de adoración a Dios, porque de hecho usted puede adorar al Señor de lunes a sábado y lo puede hacer en su jornada de 8 o de 9 o de 10 horas. Mientras está haciendo lo que está haciendo, usted puede adorar a Dios. Si usted toma estos 7 principios y dice, los voy a aplicar en mi vida diaria, usted va a estar adorando al Señor. Pero eso nos hace pensar de una manera un tanto radical o revolucionaria en la manera en la que podemos hacerlo. No solamente adoramos al Señor con nuestro trabajo, sino que cuando lo hacemos de una manera excelente, estamos dando testimonio a este mundo de lo que nosotros creemos. Y posiblemente este es un medio de evangelización que no hemos explorado muchos de nosotros. Cuando pensamos en realidad de que estamos haciendo todo esto para Dios y otros lo están viendo, y entonces ellos vienen y preguntan, ¿por qué tú haces esto? ¿Por qué lo haces de manera diferente? ¿Por qué lo haces de una manera excelsa si nadie te está viendo? Bueno, permítanme leer o terminar en 4 citas. Eclesiastés 2:24. No hay nada mejor para el hombre que comer y beber y decirse que su trabajo es, ¿qué? Bueno. Yo he visto que también esto es la mano, ¿de quién? La mano de Dios. O sea, ¿lo puedes imaginar? Te sientas, vas a comer, tienes comida, tienes con qué ayudar a que la comida vaya más rápido. O sea, tienes algo que tomar, tienes algo que beber en ese momento, te sientas y ves eso y dices, este es fruto del trabajo. ¿De cuál trabajo? Del trabajo que Dios te dio. ¿Y por qué trabajas? Porque Dios te dio creatividad en tus manos y porque Dios te está sosteniendo en medio de ese trabajo y porque Dios te está dando la creatividad. Entonces no simplemente estás orando, te doy gracias por el pan nuestro de cada día, bendícelo. Señor, gracias por el trabajo. Gracias realmente por el trabajo. Esto es la mano de Dios. Vean Éxodo 20, 9 al 10. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el 7º día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Ve cómo la ley está contemplando ese sentido de descansar, de reposo, pero nuevamente lo digo, para el que trabaja. El que no trabaja está de pari todos los días. Primera de Tesalonicenses 4, 11 y 12. Véanlo en el Nuevo Testamento. Y a que tengan por su ambición el llevar una vida tranquila y se ocupen en sus propios asuntos y trabajen con sus manos, tal como lo hemos mandado, a fin de que se conduzcan honradamente para con los de afuera y no tengan necesidad de nada. Observen que Pablo lo coloca como un mandato, o sea, lo hemos mandado, que trabajen. Si eso fuera poco, le vuelve a escribir una segunda carta a esta misma iglesia, capítulo 3, versos 10 y 13. Porque aun cuando estábamos con ustedes, les ordenábamos esto. Si alguien no quiere trabajar, que tampoco, ¿qué?
que tampoco coma. Porque oímos que algunos entre ustedes andan desordenadamente sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando tranquilamente coman su propio pan. Pero ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. ¿Te puedes dar cuenta? O sea, los tesalonicenses habían sido presas del pensamiento griego. Este pensamiento que veía el trabajo como algo indigno, como algo malo. Ellos llegaron a despreciar el trabajo manual y verlo como algo degradante. Pero lo que Pablo está haciendo en ambas cartas es dignificar el trabajo. Dignificar el trabajo. Entonces, ¿qué hace la Biblia? La Biblia dignifica el trabajo. La Biblia nos manda a trabajar, nos manda realmente a tener en cuenta cómo deberíamos de trabajar. Y bueno, claramente la Biblia también nos muestra que necesitamos una ética del trabajo. Necesitamos trabajar de una manera que corresponda a lo que la Biblia dice que debemos hacer. Así que debemos de afirmar, para orar esta noche, debemos de afirmar que en el Edén el trabajo nunca se consideró un castigo, llegó antes. En el Edén el trabajo se consideró como un don divino. Adán estaba trabajando antes de la caída. Así es como Dios concede a cada persona talentos determinados para que negocie con ellos y los pueda desarrollar a lo largo de su vida. A lo largo de su vida. Entonces, el trabajo debe ser parte de nuestra propia historia de salvación, de nuestra propia historia de extender el reino de Dios en la tierra. Por un lado, esta actividad nos perfecciona y por otro lado, esta actividad es el medio en el que nosotros adoramos a Dios continuamente. No tienes que llegar el domingo a la iglesia para adorar a Dios porque lo has estado adorando a través de lo que tú hagas en el día a día. El reto es hacer nuestro trabajo, o el reto es hacer de nuestro trabajo un verdadero oasis en medio de la estepa, tal y como pasaba en el Edén. Nosotros deberíamos de hacer de nuestro trabajo un lugar refrescante, un lugar fructífero, un lugar donde otros quisieran venir y estar con nosotros, no para distraerte, no para que dejes de trabajar, sino como un testimonio de lo que tú estás haciendo para la gloria de Dios. Entonces vean cómo el capítulo 2 comienza a orientarnos hacia ese lugar, hacia ese punto de decir, esta fue la manera como Dios colocó al hombre en el Edén. Oremos. Señor, gracias te damos por tu favor, por tu poder alrededor de nuestras vidas. Confiamos en que este es tu plan. Confiamos en que verdaderamente tú quieres que nosotros te glorifiquemos y te honremos con todo lo que somos, con todo lo que hacemos. Que los que mañana regresarán a una oficina, los que mañana estarán en su casa trabajando, que los que tendrán que salir a tener actividades diversas o diferentes en medio de sus labores diarias, puedan reconocer que lo hacemos para ti, que lo hacemos para ti, que lo hacemos para glorificar y exaltar tu nombre sobre todas las cosas. Así que yo ruego en el nombre de Jesucristo que tú seas propicio a nosotros, que tú te exaltes, que tú te glorifiques, Señor, sobre nuestras vidas, sobre nuestras almas. Oh, precioso Padre, clamamos a ti en el nombre de Jesús, que tú nos des un alto sentido de el trabajo, que tú nos des un alto sentido para poder honrarte de la manera que tú quieres que te honremos en nuestras labores. Pueden ser nuestras labores en casa, en oficinas, en la calle mientras estamos buscando hacer algo. No lo sé, pero danos el entendimiento firme y claro que las Escrituras nos dan para honrarte. Y también permítenos considerar estos 7 principios que hemos revisado a lo largo de esas Escrituras. Cómo tú nos llamas específica y claramente
a poder obedecer tu palabra en cuanto a ello y de esta manera también santificar tu nombre. Todo lo hacemos para tu gloria y pedimos que así sea. Danos a Cristo en todo esto y danos la oportunidad de seguir creciendo y de poder seguir ministrando a otros a través de lo que nos permites hacer. Lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias esta noche, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Que el Señor les bendiga. Gracias por acompañarnos en esta ocasión.